Recuerden que hemos estado caminando por este libro de Reyes, Segunda de Reyes, y hemos estado haciendo énfasis, o la escritura ha hecho énfasis en la vida de dos profetas, Elías y el profeta Eliseo. Y junto a ellos, pues obviamente, los reyes de Israel. Estos profetas importantes impactaron la vida del pueblo y de los reyes, porque era como la lámpara del Señor encendida en medio de las tinieblas. Siempre el ministerio profético va a ir acompañando a los reyes. Desde que comenzó en los reyes prácticamente se hace visible el ministerio profético. Recordemos que venimos desde Samuel. Samuel es el primer profeta como tal, como con un ministerio profético claro. Y de allí en adelante vamos a ver siempre profetas al lado de los reyes para anunciar el camino perverso del pueblo o para simplemente dar la visión de Dios al pueblo. Entonces, ya vimos al profeta Elías, todas las proezas que el Señor hizo a través del profeta Elías y la casa de Acab, porque el tiempo que estuvo Elías prácticamente le tocó y le correspondió el reinado de Acab. Luego le sucede entonces a Elías el profeta Eliseo. Recordemos que en estos últimos capítulos que hemos estado viendo, el 9, el 10, 11, se están cumpliendo unas profecías dadas al profeta Elías, donde se hace ese cambio de mando de gobierno, tanto en Siria y en Israel, porque ya el cambio de mando del ministerio ya había pasado, porque ya Elías había dejado su sucesor, que era Eliseo. Pero cuando Elías sale de la presencia de Dios, recordemos ese evento donde Elías sale del desierto, se queja delante de Dios, le dice que lo mate, que él ya no quiere más, pues el Señor se presenta a Elías, le permite que lo escuche y que lo vea en ese silbo apacible, y le habla a Elías y le cuenta todo y le dice, como no te preocupes, Elías, yo tengo todo fríamente calculado. Y le dice, mira, en Siria va a haber un rey que va a reemplazar a Ben-Hadad y se llama Hazael. Ese va a reemplazar a Ben-Hadad. En Israel va a haber un rey, se va a levantar uno que se llama Jehú y va a hacer juicio contra la casa de Acab. Y tú vas a ungir a Eliseo como rey. Y esa profecía la encontramos allá en capítulos anteriores, pero ya en este capítulo 9 y 10, desde el 8 aproximadamente, se empiezan a cumplir las profecías del profeta Elías. Y es Eliseo realmente el que va a ver cumplirse esta palabra del Señor, porque ninguna palabra que Dios le habló al profeta Elías, como dice la escritura, cayó en tierra. Cuando dice cayó en tierra es como que ninguna falló, sino que todas se cumplieron. Y entonces vimos desde el capítulo 8 cómo Ben-Hadad, el rey de Siria, consultó a Eliseo a través de uno de sus siervos, Hazael, y Eliseo ve que este Hazael es el que va a ser el próximo rey de Siria, pero que es un rey despiadado, y también que era Hazael el que iba a acabar con la vida de Ben-Hadad. Ya eso lo vimos, y pasado ese evento, vimos cómo a través de Jehú, Eliseo envía a uno de sus siervos para ungir a Jehú como rey de Israel, y él se hace pues con sus eh, acompañantes, con sus príncipes, con todo el ejército que necesita para ir a hacer juicio contra la casa de Acab, contra Joram, que es el hijo de Acab que está reinando en ese tiempo. Entonces, he levantado Jehú contra Joram, que es el rey de Israel, descendiente, hijo de Acab, en Israel.
En el lado de Judá está reinando Ocosías. Ocosías, que es hijo de Josafat. Recordemos que es hijo de Josafat. Y resulta que también este Ocosías va a ser, Ocosías es hijo, ya les voy a decir de quién, de Joram, porque habían los dos Joram, uno reinando en Israel y otro reinando en Judá. Y Ocosías es el que sucede a Joram. Y también Jehú va a hacer juicio contra Ocosías, porque este es hijo también de Atalía, que es hija de Acab. Porque recordemos que Josafat unió a su hijo Joram, emparentó con Acab, con la hija de Acab, a su hijo, los casó para hacer una alianza política. Y así entonces Josafat contaminó a Judá. Y Jehú entonces va a hacer juicio contra toda la casa de Acab. Va a matar a Joram, que es el hijo de Acab, y también va a matar a Ocosías, que es también descendiente de Acab porque es hijo de Atalía. Todo esto pasó a través de Jehú. También vimos la muerte violenta de Jezabel. Es Jehú el que va a hacer juicio contra Jezabel. Vimos que él se hace también de su ejército y va contra ella, y ella es, por los eunucos la tiraron por una ventana de un piso alto, y él pasa por encima de ella y ella muere. Y luego se cumple la profecía del Señor, donde había dicho que los perros la iban a devorar. Y así fue, los perros la devoraron, no encontraron nada de ella, solo creo que la cabeza. Entonces, todas las palabras que habían sido dadas por el Señor se cumplieron. Todo ese juicio lo hizo Jehú. Además de eso, Jehú también degolló a 70 hijos de Acab. Él no lo hizo físicamente, pero lo hizo a través de los cuidadores de los hijos. Se hizo con esta gente, la puso a su favor, y después, para probar que ellos estaban con él, les pidió esto, que ellos mataran a los hijos de Acab. O sea que Jehú hizo realmente un juicio total y exterminó por completo la descendencia de Acab. También del lado de Judá hizo lo mismo. Mató a 42 príncipes de Ocosías, familiares de Ocosías que también estaban emparentados con Acab. Y así es que hace Jehú toda esta limpieza. Digamos que Jehú hace una reforma en Israel. Dios, recordemos que lo había mandado a ungir, de una u otra manera lo ungieron como rey, y el Señor lo había colocado como ese celo en el corazón de Jehú para hacer esto. También juzgó a los sacerdotes de Baal, los asesinó a todos y limpió la casa de Dios, donde ellos adoraban. Quitó a todos estos sacerdotes y destruyó la imagen de los Baales. Finalmente Jehú pues muere. El Señor le da una promesa, y es que por todas las reformas que él hace en Israel, recordemos eso, en las 10 tribus, él tiene como promesa que se iba a sentar, sus hijos se iban a sentar en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú finalmente pues muere, y es su hijo, uno de sus hijos es el que se va a sentar luego en el trono de Israel y le va a suceder a Jehú. Es como un cambio de dinastía, porque ya terminó la dinastía de Acab,
y ahora comenzó esta nueva dinastía por el lado de Jehú. Ahí estuvimos viendo esa parte del lado del reinado de Israel, el juicio que hizo Jehú y las reformas que hizo Jehú. Y entramos al capítulo 11, eso fue lo último que vimos, donde como Jehú mató a Ocosías, que era el rey de Judá, entonces se levantó Atalía que era la madre de Ocosías, y cuando vio que él estaba muerto, dice que destruyó toda la descendencia real, mandó a matar todos los nietos, o sea, es algo que uno no le cabe en la cabeza por qué esta mujer hacía algo así. Obviamente es porque nosotros sabemos que lo que estaba pasando aquí es que Atalía quería acabar con la descendencia de David y quería quedarse ella con el trono y a través de ella generar otra descendencia. Pero se levantó entonces una hermana de Ocosías que se llamaba Josabá, y ella escondió un niño pequeño, uno de los hijos de Ocosías lo escondió. Al parecer, esta mujer, Josaba, era esposa de el sacerdote Joiada, porque ella lo esconde en la casa, en el templo, ella lo esconde allá donde el sacerdote vive. Los estudiosos dicen que al parecer Josaba, que era hermana de Ocosías, era esposa del sacerdote Joiada. Entonces, nosotros vemos allí dos mujeres. Una, Atalía, queriendo exterminar con la el linaje de David, y otra, que es Josaba, tratando de preservarlo y haciendo todo lo imposible para que ese linaje permanezca. Y tenía que permanecer porque de ese linaje iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo permitió el Señor de una manera providencial. Y aquí vemos esa lucha, ¿no? Entre estas dos mujeres. La carne, que es representada por Atalía, y la parte del hombre espiritual, que está representada por Josaba. O sea que siempre vamos a tener esa lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne siempre va a querer y va a perseguir al espíritu y va a querer acabar con todo lo del espíritu. Pero no va a poder, porque sabemos que el Señor siempre va a prevalecer. Dice entonces que el niño fue escondido, y pasado 7 años, el sacerdote Joiada conspiró contra Atalía y formó los ejércitos del templo, todos los ejércitos los hizo volver hacia él y les mostró que había un descendiente de Ocosías y les mostró el niño cuando ya tenía 7 años. Y él organizó todo para que se matara entonces a Atalía para destronarla. Pero fueron 7 años, imagínense eso. 7 años de la carne reinando en Judá, donde estaba el lado, se supone, donde estaba el lado de los sacerdotes, donde estaba el lado del espíritu, donde estaba la descendencia del linaje de David. 7 años gobernó esta mujer Atalía. Y en esos 7 años hizo estragos. En esos 7 años destruyó el templo. En esos 7 años, más adelante vamos a ver eso, hizo estragos en Judá. Contaminó muchísimo a Judá. Finalmente, Atalía muere y el pueblo se entrega al Señor porque el sacerdote Joiada hace un pacto, hace un nuevo pacto y hace que el pueblo vuelva al Señor, destruyen la imagen de Baal
que ya estaba allí en los altares, imagínense eso, y estaban en la casa de Dios esas imágenes de Baal, porque Atalía había introducido todos estos ídolos a la casa de Dios. Y él hace un pacto con los capitanes y hace un pacto con todo el pueblo y se alegraron muchísimo. Y entonces dice que nombraron a Joás a los 7 años como rey de Judá. Y entonces comienza como un nuevo aliento y una nueva vida para, para Judá también. Fue juzgado entonces la casa de Acab en Israel y también en Judá. Después, porque solamente pudo estarse Atalía 7 años, y eso que es un periodo largo, porque luego la quitaron y la mataron. Ahora entonces comienza el reinado de Joás. Joás es un niño que estaba bajo la tutoría de Joiada. Joiada era un sacerdote, buen sacerdote, completamente consagrado al Señor. Y mire que aquí vemos algo importante. Vemos la necesidad de esos hombres de Dios consagrados y cómo cuando hay un verdadero hombre de Dios que está consagrado a Dios, que hace las cosas bien, que es un verdadero varón de Dios, tiene un punto de influencia grande. Y este niño entonces viene a estar bajo el cuidado de Joiada y él es el que lo va a hacer como un discípulo, ¿no? Él lo va a discipular y él va a estar con él todo el tiempo hasta que Joiada muere. Y luego vamos a ver qué pasa con Joás, que la historia es un poco triste al final. Entonces, en el capítulo 12 vamos a ver que Joás repara el templo. Joás hace una reparación del templo. ¿Por qué? Porque el templo aproximadamente hasta estas alturas de los reinados de Israel o de Judá han pasado desde que se construyó aproximadamente 150 años y el templo está averiado, el templo necesita reparaciones y Joás tiene en su corazón restaurarlo. También vemos que esta Atalía había hecho daños en el templo y no se habían reparado. Entonces el Señor coloca en el corazón de Joás restaurar el templo. Vamos a leer un poco, a ver, es que si nos vamos a Segunda de Crónicas, vamos a encontrar la misma historia, pero la vamos a encontrar un poco más ajustada, porque ustedes saben que Crónicas habla mucho mejor y más ajustado a los reyes de Judá. Entonces yo quiero que leamos esta historia del libro de Crónicas, ubiquémonos allá, Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. Anita, ¿nos puedes colaborar con la lectura? Buenas noches, Anita. Buenas noches, Martica y hermanos. Del 24. Del versículo 1 al 14. Bueno, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo:
¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Amén. Hasta allí. Amén. Hasta allí, Ani. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando? Parece que le había dado la orden a los sacerdotes que arreglaran, a los levitas, que recogieran el dinero para restaurar el templo, y eso no estaba pasando. Entonces, él mismo llama la atención de Joiada y le dice, ¿qué está pasando? Porque yo he dado una orden y no se está cumpliendo. Y entonces allí se empieza a organizar todo. ¿Qué se hace? Se empieza a recoger unos impuestos que habían sido establecidos en la ley. Allá en Segunda de Reyes, volvamos a Segunda de Reyes capítulo 12, vuelvo otra vez allí. En el capítulo 12, en el versículo 4 dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Fíjense que había como algunos digámoslo así, impuestos puestos por la ley a las personas que tenían que cumplirse, estaban en la ley estipulados, y ellos no se sabe por qué no los estaban, o si los estaban recogiendo, no los estaban usando en la restauración del templo, seguramente les estaba yendo en otras cosas, o sencillamente ellos no lo estaban recaudando. Y él les da esta orden, recojan ese dinero que viene de este impuesto, que es por el rescate de cada persona, y o también por las ofrendas voluntarias. Entonces, dice que les dijo a ellos que cada uno, dice, recíbanlos los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. O sea, el templo estaba con portillos, había grietas en el templo. Estaba deteriorado el templo. Y Joás tuvo en su corazón entonces restaurar esta parte externa del templo. Y dice que llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo,
Me llamó la atención, dice, ¿por qué no habéis reparado las grietas del templo? Y le da las órdenes y le dice que lo que hicieron, lo que hizo Joyada fue hacer un arca, o sea, un cajón grande que se puso a la entrada del tabernáculo o del templo mejor, y lo colocaron al lado del altar, que era la parte más externa. Ustedes saben que el altar era lo primero que uno se encontraba cuando entraba al templo. Y allí se colocó a un lado, se puso esta gran, y eh, todo el que venía al templo colocaba allí sus ofrendas. Hay algo que me está saliendo aquí que dice, la llamada terminará dentro de 15 minutos. Eso te iba a decir, Martica, también me salió. Es que Katy está por allá en Jamundí, entonces no sé si ella me va a volver a mandar el link cuando se termine. Si no lo mando yo, Martica, entran con el mío. Ah, bueno, entonces esperemos pues que en 15 minutos sabemos que se cierra, pero la volvemos a conectar. Yo y mis hermanos para que estemos atentos. Entonces Joyada hizo eso, se puso allí la caja y la gente venía y colocaba allí las ofrendas. Ellos recogían y le entregaban luego a los comandantes y a la parte administrativa del rey. O sea, esto fue algo como conjunto, ¿no? Era como la parte política y la parte religiosa haciendo un trabajo en conjunto, como desde siempre fue. Desde que David tuvo en su corazón construir el templo, David hizo todo esto. Él era el que recogía los tesoros y todos los materiales para el templo. Luego Salomón lo hizo así y se construyó y se estableció el sacerdocio. O sea que el sacerdocio tenía que trabajar de la mano del rey. El sacerdocio y el rey. Ahí hay un vínculo. Y nosotros tenemos que tener esto claro porque espiritualmente representa algo. ¿Qué nos dice la Escritura? El Señor dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros como hijos de Dios tenemos el sacerdocio, somos sacerdotes y también somos reyes. Y tenemos esa responsabilidad conjunta de la casa de Dios. Esa responsabilidad individual, porque cada uno de nosotros es templo de Dios y nosotros tenemos para que el templo de Dios, que somos nosotros mismos, funcione y esté a la altura del Dios que nos habita, nosotros tenemos que trabajar tanto en el sacerdocio como en el reinado. El sacerdocio tiene que ver con la administración a Dios. El sacerdocio tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con la devoción, con la consagración, con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual. Y la parte del reinado tiene que ver con el gobierno del Espíritu en nuestra alma. Tiene que ver ya con ese gobierno y cómo nuestra alma realmente está bajo el control del Espíritu de Dios. Y eso va amalgamado. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Somos un reino que tenemos las dos condiciones. Tal como David. Ustedes recuerdan que David era rey sacerdote, porque David fue el único rey que tuvo el arca en el tabernáculo de David, en la tienda que él puso en su patio, y David era el único rey que pudo acercarse de esa manera al arca. Ningún otro lo pudo hacer. Nosotros estamos en esa misma sombra de imagen del rey David. Él no era sacerdote, pero él lo pudo hacer. Nosotros estamos bajo ese linaje y tenemos esa misma libertad de ministrar al Señor en su templo, porque le ministramos. ¿Dónde está el Señor? En nuestro espíritu, y nosotros le ministramos espiritualmente. Pero también él, a su vez, él ejerce un gobierno sobre nuestra alma, y esa es la parte del reino. Y es allí donde nosotros tenemos que reinar también con él.
en nuestra alma tiene que reinar, ahí es donde se expresa y se manifiesta el carácter de Cristo. Y esas dos funciones nuestras hacen el todo como pueblo de Dios. Entonces, aquí estaban juntos trabajando ¿para qué? Para reparar los portillos. ¿Será que al templo individual de nuestra vida también tenemos que hacer lo mismo? Muchas veces dejamos que se aportille o que se deteriore el templo del Señor. Pues podríamos estar hablando del cuerpo, puede ser. Pero si hablamos de una manera espiritual, podría ser también. ¿Cómo descuidamos nosotros la morada de Dios, dejando entrar cosas? Porque fíjense que el templo estaba deteriorado también. Por allá dijo que la malvada Atalía había hecho cosas terribles, había traído ídolos y habían hecho cambios allí en el templo. A veces nosotros podemos permitir que entren ídolos a nosotros, colocar ídolos y dejar que entren cosas que no son, que empiezan a dañar y a destruir la casa de Dios que somos nosotros. Y poco a poco la vamos dejando deteriorar. Entonces, Joás tuvo en su corazón reparar y restaurar el templo. Y esa fue la estrategia. Tomar la ofrenda de los hermanos, todos tenían ese compromiso de restaurar la casa de Dios. Y eso también nos habla de algo, cómo todos tenemos ese compromiso como cuerpo de edificar la casa de Dios y aún de restaurar si vemos que se ha estado dañando la casa del Señor. Si hay portillos, si vemos que por ahí hay una grieta que está dejando que entre el enemigo, que entren cosas que no son a la casa de Dios. Y todos tenemos que, unidos, trabajar unánimes juntos en esa labor de mantener la casa de Dios. Es algo que nos corresponde a todos. Es algo que nos corresponde a todos. Estar atentos y con el aporte de cada uno, hacerlo. No es una labor individual. Mire que aquí estaba el pueblo involucrado, estaban los sacerdotes involucrados, estaba el rey involucrado, porque todo lo que se recogía se lo traían al secretario del rey, a esa parte administrativa, y ellos luego decidieron que ellos mismos no iban a restaurar el templo, sino que le iban a dar esa labor a otros y les iban a entregar el dinero para que ellos restauraran el templo, y ellos lo hicieron. Y dice que ni siquiera se pedía cuentas de eso, porque ellos eran honestos. Y así tiene que ser en la casa del Señor. Tiene que haber esa transparencia. Tiene que haber esa libertad de que cada uno esté haciendo lo que le corresponde hacer. No necesita que lo vigilen, sino que cada uno tiene que tener ese compromiso de verdaderamente estar haciendo lo que tiene que hacer por la casa del Señor. Entonces vemos aquí este trabajo mancomunado, este trabajo de que ellos se unieron para restaurar la casa del Señor, para volverla otra vez a la gloria que había tenido desde que Salomón la edificó, ese templo glorioso. Aunque se habían perdido cosas, porque de a poco se había ido perdiendo el tesoro y se va desgastando las cosas, ellos procuraron que todo volviese a quedar igual. Y mire que hasta sobró, porque allá en Segunda de Crónicas vemos que el dinero que sobró lo usaron para hacer utensilios, para restaurar los utensilios, las despabiladeras, jarras y cosas de plata, de bronce y de oro que necesitaban reponer. Entonces, cuando hay ese trabajo, sobra,
Cuando todos nos unimos, cuando todos estamos por la casa del Señor, hay abundancia. Fíjense que eso experimentábamos este domingo, ¿no? Porque yo en la mañana estaba preparando pues todo lo que iba a llevar en la noche anterior que estaba preparando y mi mamá me hizo una pregunta, mi mamá me dijo, mira, ¿y qué van a comer? Y yo le dije, pues mamá, yo no sé, yo estoy llevando el cafecito, la cena y el té que siempre tomamos pues para acompañar lo que comemos, pero yo no sé el Señor qué nos va a llevar mañana, entonces así nos fuimos, verdaderamente nos fuimos solo con eso y ustedes vieron, la mesa se llenó, que no nos alcanzamos a comer todo lo que había. Fue impresionante porque hubo abundancia. Cuando todos estamos dispuestos a dar, cuando todos estamos dispuestos a colaborar, siempre hay abundancia y siempre sobra, sobra. O sea, el esfuerzo no es de uno solo, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Todos vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, mis hermanos, se restauró el templo, se restauró en un trabajo mancomunado tanto de levitas, sacerdotes, el gobierno a través del rey y su secretario y su parte administrativa y el pueblo que seguía siendo fiel, llevando sus ofrendas. Entonces, esa es la lección que vemos nosotros acá en el capítulo 12, ahí hasta donde vamos. Es una importante lección, como nosotros somos reyes, somos sacerdotes y tenemos que velar tanto por el templo individual, estar pendientes, estar atentos de las fisuras, de los portillos que de pronto a veces se abren, de las cosas que pueden estar entrando a nuestra vida y tenemos que estar dispuestos a limpiar y a quitar todo eso. Pero también de una manera corporativa, cómo edificamos la casa de Dios. Cada vez que nos reunimos como iglesia, somos uno. Y todos tenemos ese dice acá, es tiempo de cosecha, hermanos, se acaba en 5 minutos, dice Katy. ¿Qué dice Katy? No te oímos, tienes que escribir, acuérdate que no te oímos. Nos está escribiendo Katy porque ella está fuera de la casa y está a larga distancia, nos está colaborando. Pero debe ser eso, que en 5 minutos nos volvemos a conectar. O que se acaba la reunión en 5 minutos y ella nos vuelve a enviar el enlace para que estemos atentos, mis hermanos. Entonces, Harold mandó el link. Ah, ok. Bueno, mis hermanos, entonces apenas se corte, que en cualquier momento supongo que se va a cortar, estamos atentos para... Ok, gracias, mi Katy. Estamos atentos para que nos conectemos nuevamente. Hasta allí, entonces, tenemos esta importante lección que nos da el rey Joás. Hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Hasta aquí Él ha hecho lo bueno ante los ojos del Señor. Nos ha dejado una muy buena lección, Joás. Y después del corte, me imagino, ya no vamos a alcanzar a leerlo. Vamos a ver lo que sigue con la vida de Joás, que bueno, es un poco triste, pero también es una lección importante para nosotros. Finaliza en 2 minutos. ¿Algún comentario hasta acá, mis hermanos? ¿Alguien quiere comentar en estos 2 minuticos? ¿Qué le llama la atención de esta lección del capítulo 12? ¿Qué dice Germancito? Pues sí, son historias, entre comillas, muy naturales, pero en la medida que vamos meditando, pues vamos viendo la aplicación que tienen a la vida de todos nosotros, ¿no? Cómo pues el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, cómo nosotros entendemos que nosotros somos ese templo, ¿no? Porque precisamente el domingo
Veíamos en la enseñanza que el arca se perdió, ¿no? En todo este mover del Antiguo Testamento, pero que esa arca es el Señor Jesucristo y que ahora el arca está en nosotros. Entonces, si el arca está en nosotros, pues nosotros somos el templo y cómo realmente nosotros estamos llamados a ser testigos fieles de la vida del Señor en la tierra. Entonces, como tantas cosas que son muy ligeras, ¿no? Que son, parecen muy ligeras y lo que van haciendo es como menguar y menguar en nuestra condición espiritual y cómo la casa se va llenando de lo que no es y vamos perdiendo ese grado de santidad y de consagración que. Qué rápidos. Me ganaron. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos todos. Bueno, estaba hablando Germancito. Amén. Sí, eso era todo, ahí terminaba el comentario precisamente. Ok, sí señor, tenemos esa responsabilidad como casa de Dios. El arca está dentro de nosotros y es la presencia del Señor. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, a estar atentos a lo que el templo de Dios necesita, tanto individual como corporativamente. Somos miembros activos los unos de los otros. Dependemos, caminamos juntos hacia esa misma meta. ¿Qué dice Germancito? Sí, la misma escritura dice también que las ventanas son los ojos, que los ojos sí son las ventanas del cuerpo, ¿no? Y cómo muchas veces nosotros nos acostumbramos en un mundo tan frío y tan caído a ver tantas cosas y sin darnos cuenta, pues estamos nosotros permitiendo que entren una cantidad de cosas al templo que endurecen el corazón y perdemos esa sensibilidad de quién es el Señor en nosotros. Así es, mi hermano, así es. Bueno, aquí vamos a ver detalles de la vida de Joás, que es la que estamos nosotros estudiando hoy en este capítulo 12. O sea, un rey que fue escogido por Dios, porque recuerden que fue el único que se salvó de la malvada Atalía, su hermana lo rescató y fue el que tomó al azar, pero nosotros podríamos decir que en este caso el azar como que no existe. El Señor permitió que fuera Joás. Joás fue, digámoslo así, predestinado por el mismo Dios para que él fuese el restaurador del templo, y que desde niño fuese guiado por el sacerdote Joiada. Desde niño fue criado en la casa del sacerdote, porque él no tenía papá, obviamente su familia no estaba su tía, que fue la que lo rescató, lo salvó, pero casi que su familia desapareció. Entonces él fue criado por este sacerdote. Fíjense en un detalle muy importante, se los voy a leer porque estamos en Segunda de Reyes. Yo voy a ir a Crónicas, a Segunda de Crónicas 24 para recordar algo que ya leímos, pero seguramente pasamos tan rápido que no tenemos esto en cuenta. Y es el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, el versículo 2, dice algo muy importante. Dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Quédese con esta partecita, quédese con esto.
que luego vamos a ver por qué era importante leerla. Joás, mientras el sacerdote Joiada vivió, fue un discípulo fiel, muy fiel. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Mire que el Señor, a través del profeta Eliseo, había profetizado que Hazael, que era el rey de Siria, iba a hostigar a Israel. Iba a hostigar tanto a Israel en el sur como a Judá, perdón, a Israel en el norte y a Judá en el sur. Este Hazael iba a ser un terrible, y eso fue lo que Eliseo vio. Entonces allí hay unos versículos seguidos aquí en el capítulo 12, ubiquémonos en el versículo 17 y 18. Les voy a leer porque es cortico, dice: entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Ustedes saben que Gad era una ciudad de los filisteos, que estaba allí en la zona costera. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Un detalle aquí, un detalle. ¿Por qué Joás hizo esto? O sea, ¿por qué no consultó al Señor? ¿Por qué no le pidió al Señor qué hacer? O sea, él se vio amenazado e inmediatamente se ve amenazado, hace algo, toma todos los tesoros y es como si le hubiera pagado a Hazael para que se fuera. O sea, vea, llévese. Como cuando el ladrón viene y lo quiere a usted atacar y entonces usted le dice, vea, tome todo eso, pero váyase. La pregunta es, ¿por qué Hazael venía contra Jerusalén? ¿Era prueba del Señor hacia Joás? ¿Por qué responde Joás de esta manera? Porque es incrédulo. Si él estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué no consultó al Señor? Y nosotros por aquí comenzamos a ver ciertos detalles que nos da la Escritura de cómo Joás se va como resbalando de a poco. Se va como resbalando de a poco. Y uno dice, ¿pero qué le pasó a Joás? Se supone que era el restaurador, se supone que era el niño que fue criado en el templo, como Samuel. ¿Recuerdan a Samuel que lo fue también criado por el profeta, perdón, por el sacerdote? Y luego él fue el profeta de Israel. Y entonces uno dice, ¿qué le pasó entonces a Joás? Allá la Escritura nos estaba diciendo que mientras el sacerdote Joiada vivió, él era totalmente recto y parece que se fue deslizando. Aquí vemos que no consulta al Señor y hace cosas que seguramente no tenía que hacer, porque si él le pide al Señor que le permita enfrentar o que aparte el enemigo, pues el Señor seguramente lo hubiera hecho, pero estuvo dispuesto a entregar todo, se dejó despojar de lo valioso. Y no solamente es que esas cosas no eran de él, eran del Señor, porque eran las ofrendas. Era todo lo consagrado, el oro consagrado al Señor. Eso fue lo que le entregó él a Hazael. Y miren esto, uno puede a veces tomar lo valioso que tenemos del Señor y entregárselo al enemigo. Tomar los tesoros, porque un tesoro es algo que usted está guardando celosamente, acumulándolo celosamente, y después entregárselos al enemigo. Algo estaba pasando en Joás. Y el enemigo lo despojó. Que no nos pase a nosotros esto. Que el enemigo no nos quite lo que ya hemos ganado en el Señor. La riqueza
riquezas que tenemos de Cristo. Que por miedo perdamos aquello tan valioso que hemos ganado en el Señor. Porque Él puede venir y robarnos. Seguramente nos va a sitiar. En este tiempo era muy común ver cómo se sitiaban los pueblos y cómo se paraba el enemigo al frente y te cerraba todas las entradas y te amenazaba. Muchas veces el enemigo nos va a amenazar y nos va a sitiar. Y que el miedo no nos haga entregar lo que ya hemos ganado en el Señor. La paz, la confianza. Que el enemigo no nos robe la paciencia, la perseverancia, lo que hemos alcanzado en el Señor. Que no se lo entreguemos como botín para que Él se vaya y nos deje en paz. Algo le estaba pasando a Joás. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Pero si leámoslo acá y luego lo vamos a leer también allá en Crónicas. Anita, ¿nos colaboras con la lectura del... Martica, perdón, antes de eso, ahorita tú leíste 17 y 18, Sí. y en el 16 hay algo que me llama la atención, que yo nunca lo había visto. Habla del dinero por el pecado y el dinero por la culpa. Nunca había visto que se diera dinero por el pecado y por la culpa, y se me vino a la cabeza pensar en las indulgencias del catolicismo, que cobraban por la salvación, y, y me confundí, no entiendo eso. Pues para entender esto tendríamos que ir a Levíticos y estudiarlo, Anita. Bueno, dejémoslo entonces pendiente. Sí, porque si había algunas cosas que había que pagarse a veces por pecado, o sea, por decir algo, que alguien hizo algo y entonces tiene que ir y pagar tanto al sacerdote como una ofrenda, era como una ofrenda que se dejaba allí. Ya. Está en Levíticos, pero entonces tendríamos que ir a estudiarlo. Siempre había visto que era un animal el que se sacrificaba por el pecado. Pero Sí, pero también había cuestiones económicas. los quedan pendientes. Sí. Bueno, entonces, ay, se me cerró. Se me cerró. Entonces, vamos a leer en el 12. En el 12 del 19, el 19 y 20, 21. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Esta palabra Somer, no sé si es Somer o Somer, no sé cómo se pronuncia, no sé dónde se hará el acento. Bueno, dejémoslo así. Bueno, gracias, Anita. Acaba de volver a salir un aviso. Se retiró Yanecita. Tenía que retirarse. Ajá. Bueno, mis hermanos, mire que si nosotros nos quedamos solamente con la lectura de Reyes, no nos vamos a dar cuenta qué le pasó a Joás. Pero tenemos que ir necesariamente a Segunda de Crónicas, nuevamente al capítulo 24. Vaya allí a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Vamos al versículo 15. Versículo 15 hasta el 22. Bueno, no, es más largo, pero leamos hasta el 22. 15 al 22. ¿Quieres leerlo, Anita, por favor? Bueno, mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes,
por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Hasta ahí, Martica? Hasta el 22, Anita. Ay, perdón. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Amén. Tremendo, gracias, Anita. Tremendo, se le cae a uno como la boca cuando uno va leyendo y como que la restauración del templo y hace lo bueno y uno dice, wow, qué maravilla de Joás. Y cuando lee esta parte, el título aquí en mi Biblia dice Apostasía de Joás. Apostasía de Joás. Y si esto está aquí, hermanos, es un llamado de atención. Fíjense algo, que allá en el capítulo 12 de Reyes, dice algo importante en el versículo, voy a leerles el 2 y el 3 del capítulo 12 de Segunda de Reyes. No se mueva de allá de Crónicas para que no se pierda. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Habían lugares altos todavía. Habían cositas que no se habían corregido del todo. Joás estaba interesado en la parte externa del templo, pero la parte interna en su vida no estaba bien. Joás, mientras el sacerdote Joiada vivió, que era su mentor y lo dirigía, pues él hizo las cosas bien. El problema fue cuando Joiada murió, porque él no tenía una vida espiritual propia. Él solamente era guiado por un líder y él era inspirado por este líder a hacer cosas de la parte religiosa externa, pero su corazón tenía problemas. Había un problema en el corazón de Joás. Y solamente este problema se viene a manifestar cuando él está solo. Cuando él comienza entonces a tener que reinar sin su consejero, sin su mentor, sin la persona, sin su ayo, digámoslo así. Sin esa persona que siempre le había ayudado y lo había llevado a donde estaba. Y aquí hay un problema. Y aquí nosotros tenemos que aprender de esto. Y por eso es que el Señor en la palabra nos anima a la madurez, a que nosotros vayamos a la madurez. Porque es probable que si nosotros estamos siempre bajo el ayo espiritual, pues estamos cuidados, estamos amparados, estamos caminando bien. Pero si el ayo no está, entonces nosotros nos descuidamos y podemos venir a apostasía. Usted sabe que la palabra apostasía significa caer de la fe. O sea,
yo pienso que este Joás cayó estrepitosamente y de una manera tan tremenda que le pagó de una manera terrible a su mentor. Y uno dice, ¿qué le pasó a Joás? Y para mí es que estos lugares altos, cuando se habla de lugares altos, son sitios de adoración. Algunos estudiosos dicen que no necesariamente eran en colinas, que podía ser de pronto en la casa de las personas, pero que tenían allí lugares donde se hacían cultos o se hacían adoración a otros dioses o al mismo Dios de Israel, pero de forma incorrecta. ¿Qué dice el hermano Alecito? Pues ya que estamos viendo ahí como, así como estaba el templo, ¿no? Como con grietas, también se ven como grietas pues ya aquí quedaron descubiertas las de Joás, pero también el sumo sacerdote tuvo varias grieticas allí, cuando toma para él dos mujeres, cuando pasan 23 años y dice que los levitas se descuidaron y no, y pues cuando habla de los levitas, él era el sumo sacerdote, o sea, él era la cabeza de los levitas, y también como que era algo descuidado, él no procuró en ese tiempo de pronto haber ayudado a Joás en una relación íntima con Dios. Entonces pienso que ahí también hay como un mensaje para nosotros, ¿no? Porque este sumo sacerdote fue como un padre para Joás desde que Josaba lo rescató. Yo pienso que también para nosotros va como un mensajito allí de que nos pellizquemos mucho cuando estamos como siendo como mentores pues de hijos, de personas jóvenes, guiarlos mucho mejor a que no dependan de nosotros espiritualmente, sino que formen su propia relación con Dios. Amén. ¿Qué dice el hermano Germancito? Pues eso es tremendo lo que está diciendo el hermano, porque eso da como el panorama completo, ¿no? La posición y la diligencia tanto del sacerdote como del rey, ¿no? Y este Joás, pues nosotros vemos que él es rescatado de una sentencia de muerte. Y nosotros inicialmente, pues cuando llega el Evangelio, pues cuando el Señor nos rescata de esa sentencia de muerte y nos traslada a su reino. Y hay un ayo, inicialmente claro que tenemos ayos, claro que hay hermanos que van más avanzados en el camino y que el Señor pone como ayos, pero esa dependencia que el Señor permite en un tiempo es con el único propósito, como decía el hermano, de que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor, que nosotros aprendamos esa dependencia del Señor. Entonces me parece que eso es fundamental porque muchas veces me quedo yo en esa dependencia del hermano que es que está más procesado por el Señor que yo y permito solamente cambios externos en mi vida, pero no permito que mi corazón realmente sea circuncidado. O sea, como que quedan lugares blindados donde, bueno, hay esas cosas las manejo yo solo y pues también si el siervo no está haciendo, si el ayo no está siendo diligente en eso, pues ahí vemos las consecuencias de todas esas cosas. Entonces también veo que un verdadero sacerdote del Señor, que un verdadero siervo consagrado al Señor, pues es un siervo que permanentemente está animando a los que vienen atrás y a buscar al Señor y como decía el apóstol Pablo, a que Cristo sea formado en cada hermano. Amén, tremendo. Gracias, Germancito. Así es. Necesario, mis hermanas. Por eso el discipulado, cada uno tiene que aprender a ser discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Cada uno tiene que ser cimentado sobre la roca para no estar movido por todo viento de doctrina. Al parecer, Joás pues era un muchacho obediente y Joiada tuvo una larga vida y lo ayudó, pero le faltó a él mismo cimentarse en el Señor, tener como esa relación directa con el Señor, no a través de un hombre, sino él personalmente con Dios. Le faltó, porque inmediatamente muere Joiada, vienen los otros príncipes, le dicen, te vamos a servir, pero le trajeron también esa mezcla y le dijeron, también está cera, también está esto, usted no,
usted no solamente tiene que serle fiel a Jehová, al Dios de Israel, también están estos dioses que también sirven. Usted puede también eh, eh, ayudarse por acá con otras cositas, no sea tan cerrado en su mente. Y lo convencieron. Y lo convencieron a tal punto que cuando se levanta Zacarías, hijo de Joiada, como profeta, se levanta proféticamente a exhortarlo. Lo que él hace es que le dice, eh, que lo deja a merced de los que iban a matarlo, lo deja a merced, le dice, ve, vaya y hagan con este lo que tienen que hacer, y lo apedrearon. No lo oyó, no lo oyó. Y así fue que él cerró su corazón, y así fue que le pagó a Joiada, su mentor. Así es que Joás entonces entró en apostasía, y al parecer así terminó, porque él, después de esto, sus propios siervos conspiran contra él, y es curioso, y vamos a ver un detalle aquí importante que da la escritura. Voy a seguirle leyendo aquí en Segunda de Crónicas. Estamos en el capítulo 24 y voy a leerles desde el 23, versículo 23. Dice, a la vuelta de el año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Fíjense que Hazael se fue con la plática que le dio. Y mire que luego volvió para saquearlo, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada. Dice de los hijos de Joiada, no sé si mató también a otros hijos, por lo menos sabemos que mató a Zacarías, pero acá dice de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Miren lo curioso. A Joiada lo sepultaron con honores en la ciudad de David, en el sepulcro de los reyes. A Joás, que era el descendiente de David, que supuestamente era el que se merecía estar allí, no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. ¿Qué dice, Germancito? Ahí hay un detalle importantísimo, ¿no? Dice que lo hirieron en su cama. Entonces ahí yo veo que lo que representa descanso para nosotros en la carne resulta siendo nuestra tumba. Tremendo, tremendo eso. Él estaba agobiado, estaba seguramente triste por todo lo que había pasado, y estaba en su cama, seguramente con la depre. Y mire quién lo mató, quién conspira contra él. Dice en el 26, los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita. Una amonita, póngale cuidado. Ahora vamos a decir quiénes eran los amonitas. Y Josabat, hijo de Simrit, moabita. ¿Cómo les parece? Una amonita y un moabita, descendientes de Amón, de Moab, de Moab y de Amón. ¿Quiénes eran Amón y Moab? ¿Ustedes se acuerdan? Porque eso lo hemos estudiado mucho. Hijos Sí, de, son parientes. de Lot. Los hijos Los de Lot. hijos de los parientes. Y siempre los hemos vinculado con ¿qué? Con la carne. Siempre que usted vea a los moabitas y usted vea a los amonitas en la escritura, van a representar al pariente cercano que está allí, la carne. Y ellos fueron los que mataron a Joás.
O sea, a Joás lo mató su propia carne. Él se apartó del espíritu y cayó se quedó en las manos de la carne. Y la carne conspiró contra él y lo mató. Murió en la carne, murió en la apostasía. Tremenda lección. Y dice en el 27, en cuanto a los hijos de Joás, a la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito. Y mientras tenemos el mentor, mientras estamos cuidados y animados, pero cuando ya nos enfrentamos a tomar decisiones por sí mismos, entonces ahí va a aparecer lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y a Joab le pasó esto. Apareció lo que había en su corazón. Y entonces apostató contra el Señor. Se fue a la idolatría, se fue a otras cosas, y el Señor lo abandonó. Esa era la profecía de Zacarías. Dice que le iba a venir mal por eso que habían hecho, y que el Señor los iba a abandonar. Cuando nosotros insistimos en la idolatría y en tomar otras cosas por el Dios nuestro y depender de otras cosas, pues el Espíritu Santo se acalla, el Espíritu Santo lo podemos contristar, lo podemos apagar y podemos quedar a merced de la carne. Y la carne mata, la carne nos va a matar. La carne siempre va a matar al hombre. El Espíritu vivifica y la carne nos mata. Entonces, este es un mensaje que nosotros hoy tenemos que recibirlo y pensar, Señor, yo no quiero ser como Joás. Lo tuvo todo. Tuvo la oportunidad de ser, como decía Hermancito, ahora rescatado de la muerte, o sea, fue salvado por el Señor. Nosotros hemos sido salvados de la muerte por el Señor. Hemos tenido al Espíritu de Dios como nuestro mentor. Que no nos vaya a vencer la carne, sino que nosotros podamos ser fieles hasta el fin. ¿Qué dice Alecito? Pienso que nos deja una gran enseñanza, ¿no? Porque cuando uno abarca el inicio del capítulo, se augura como un buen rey. Conoció del Señor desde niño, desde que es rescatado, hizo lo recto y reinó 40 años en Jerusalén, pero pues solo hasta cuando tuvo su ayo. Entonces pienso que la enseñanza que nos deja es que este nació pues, conoció al Señor desde niño, pero nunca creció ni maduró en esa relación. De pronto lo mismo que nos puede pasar a muchos, llevar toda una vida espiritual de niño y no crecer. Así es, no madurar. Ese es el peligro de quedarse niño. La madurez es importante porque la madurez es perfección. Cuando hablamos de madurez en la escritura hablamos de perfección. Entonces hablamos de carácter, hablamos de podernos mover en la vida del Espíritu, en el gobierno del Espíritu. Este era un rey que fácilmente era llevado por todo viento de doctrina. Joiada lo tuvo y lo mantuvo en el camino recto, pero muere Joiada y vienen los otros y los trastornaron. Entonces, esa es la lección de este día, mis hermanos. Esa es la lección. Que el Señor nos ayude, que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor nos permita caminar hacia esa madurez. Ustedes saben, mis hermanos, que la madurez viene fruto de tomar la cruz cada día. No pensemos que
Sin cruz no hay perfeccionamiento, sin cruz no hay madurez. Nosotros como discípulos tenemos que aprender a tomar esa cruz. ¿Para qué? Para darle muerte a todo aquello que estorba y que podamos madurar en el Señor. Vamos a llegar a ser una iglesia madura, que no se mueva por todo viento de doctrina, que no llegue algo y le diga, vea, no, no es que no solamente es Dios, también es esto acá, usted también puede ayudarse por acá con esto y no importa. Dios es un Dios celoso, mis hermanos, un Dios celoso. Entonces, que la lección de este día, mis hermanos, pues nos quede clara, que nos anime a seguir buscando al Señor con todo corazón, a tomar la cruz cada día para que Él se perfeccione en nosotros. Y llegamos a ser una iglesia madura, una iglesia que no se mueve, inconmovible, que está parada allí sobre la roca. Hoy nos